Buenas tardes, amados hermanos. Hoy es 24 de febrero del 2019 y el día de hoy, con la ayuda de Dios y el entendimiento que solo nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a entrar en la segunda parte del primer mandamiento de Jesús que encontramos en Marcos 1:15. Recordamos Marcos 1:15. ¿Cómo dice? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Jesús dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Otra vez, el tiempo, ¿qué tal si lo leemos juntos? El tiempo se ha acercado, cumplido, perdón, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aleluya. Bueno, ya consideramos la semana pasada qué significa arrepentimiento. Terminamos 2 semanas de hablar del arrepentimiento. ¿Y qué implica el arrepentir verdaderamente? Incluso les regalé una parte de mis notas con lo que el Señor me mostró en su palabra, que es el proceso del arrepentimiento. ¿Alguien todavía conserva la hojita? Alce la mano el que quisiera tener una hoja, ¿verdad?, del proceso del arrepentimiento. Yo no sé si lo sugieres, les sobró, pero si no, yo les prometo darle el jueves esa hojita a todos para que todos la tengan. Amén. Muy bien. Así que el mandamiento dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese es el mandamiento. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Así que vamos a hablar en esta tarde un poquito qué significa creer. Creer en Jesús y creer en el Evangelio. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Están dispuestos? ¿Le vamos a echar ganas a esta enseñanza? Dígame, ¿sí? Entonces ore conmigo, pero sin distraerse. Ore conmigo sin distraerse. Señor amado, Señor precioso, queremos seguirte dando gloria como lo hemos hecho, Señor, en esta tarde tan preciosa. Gracias que somos tus hijos y aquel que todavía no ha experimentado tu salvación, yo te ruego, Señor, que esta enseñanza le ayude, que esta enseñanza le motive y afirme la fe que tú le has dado. Señor, en el nombre precioso del Cordero, te ruego que pongas nuestras mentes y nuestros corazones alineados a lo que tu Santo Espíritu quiere hoy tomar de tu palabra y plantarlo en nuestro corazón. Oh Señor, en el nombre de Jesucristo te ruego, Señor, que tú nos uses, Padre, como usaste a tus discípulos amados, como usaste, Señor, a Pedro, a Pablo con ese denuedo, a la ternura de Juan, Señor, a la gallardía de Pablo, Señor, y a esa fuerza, Señor, que tenía el apóstol, Señor Pedro, para compartir tu santa palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Muy bien. Ok, creer. ¿Qué cosa es creer? Es de esas palabras difíciles de definir, ¿verdad? Cuando le preguntas a alguien, a ver, ¿qué significa creer? Y pues todos decimos, bueno, pues creer es creer, ¿no? Es como cuando dices, ¿qué significa la palabra todo? Bueno, pues todo es todo, ¿verdad? No, nos cuesta trabajo definirla porque son palabras que entendemos pero que no alcanzamos a definir. Muy bien, creer. El diccionario simplemente dice que creer es tener algo por cierto, tener algo por verdadero. Pero dice también que sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. Y el ejemplo que pone el diccionario es la expresión como cuando decimos, el catecismo enseña lo que hay que creer. Me llamó la atención y dejé el ejemplo, porque sí es cierto, ¿verdad? Agarramos el catecismo y ni siquiera cotejamos lo que dice con la palabra del Señor, ¿verdad? Nos lo chutamos ahí y te dicen que tú tienes que creer eso, ¿verdad? Entonces, creer es tener algo por cierto. Pero la segunda traducción o la definición de creer es tener a alguno o a alguien por veraz. Ejemplo, cuando le dices a alguien, siempre te he creído. Yo creo que tú siempre me has dicho la verdad. Entonces, creer es tener a alguien por veraz, que lo que dice es cierto. Y en tercer lugar, dice el diccionario secular, ¿verdad?, que creer es simplemente pensar
opinar acerca de algo, como cuando dices, creo que estás en lo cierto. Estás en lo cierto, estás en lo cierto. Creer. Ahora miren, la tercera acepción es la que normalmente la gente define creer. Pensar que algo es cierto, porque todos lo dan por cierto, por las evidencias, o usan su lógica y así lo indican. Como cuando decimos, por ejemplo, yo creo que la tierra es redonda y es esférica. Aunque usted no lo crea, hay un grupo grande de personas que han puesto un chorro de videos en YouTube y en otras donde dicen que no, que la tierra es redonda pero es plana, como una tortilla, digamos así como está gruesa, como un pancake, ¿verdad? Imagínate que la tierra es como un pancake y dices, no puede ser. Y están necios en que creen que la tierra es redonda pero plana, ¿verdad? Entonces empiezan, a pesar de las evidencias, hermano, a pesar de lo que te demuestra la simple vista, a pesar de que viajando en una dirección se ha llegado al mismo punto rodeando la tierra, a pesar de eso y a pesar de la observación de los demás astros como la luna tan bonita que tuvimos las semanas pasadas, ¿cómo la vemos? Esférica. Los planetas son esféricos y sin embargo ellos siguen diciendo la tierra es plana. En pleno siglo XXI. Ok. Algunas personas dicen, sí, yo creo que existe Dios. O dicen, yo creo que existe un Dios. Bueno, pues eso ya es algo, ¿no? Porque mucha gente no cree que hay un Dios, creador de todo lo que existe. En cambio, otros millones de personas creen que hay muchos dioses. Naciones enteras creen que hay muchos dioses y hasta dicen que hay uno o dos de mayor rango, como los dioses mayores, ¿no? Como creían los griegos, ¿verdad? Zeus, el mero mero y los demás abajito de él. O sea, cuando tú le preguntas a alguien, ¿tú crees en Jesús? El Cristo, o sea, Jesucristo, ese que vivió en Nazaret hace casi 2000 años, tal vez te digan que sí. Pero ellos dicen, creo que sí existió. Pero la pregunta es, ¿qué creen exactamente acerca de Jesús? ¿Qué es lo que tú crees verdaderamente? ¿Crees que fue enviado por Dios? O sea, aunque no seas judío, entiendes lo de Mesías. Por eso los judíos tenían no solamente que creer en Jesús, sino creer que había sido enviado por el Padre. O sea, que era el enviado, el Mesías. Y luego viene la palabra, ¿crees que es el Cristo? Ellos no saben que Cristo significa el ungido de Dios. O sea, ¿crees que Jesús vino con la autoridad del único Dios vivo y verdadero? ¿Crees que Él es el único Hijo de Dios? Porque así se dice, unigénito, ¿verdad? El unigénito, o sea, el único. ¿Qué implica eso? Implica que no hay otro profeta, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino el único Hijo de Dios. No hay muchos hijos de Dios. Algunos dicen, sí, mira, Jesús era el Hijo de Dios, Mahoma también es otro hijo de Dios, Confucio pues es un hijo también de Dios, y Dios tiene muchos hijos, muchos profetas, pero todos son lo mismo, pero todos adoran al mismo Dios. No es cierto. Por eso te digo, ¿qué es lo que crees acerca de Jesús? Porque Jesús demostró quién era Él. Jesús demostró que era el Hijo de Dios. ¿Cómo demostró el Señor Jesús quién era Él? Pues número uno, por su vida santa, intachable, sin mancha. Nuestro amigo el gordito Buda se murió de una indigestión. Es verdad. Predicaba una cosa y hacía otra. Jesús es el único que no tuvo en él falta moral, una carnalidad que reprocharle, ninguna contradicción. Predicó algo y hizo exactamente eso. No predicó algo y hizo lo contrario. Con razón él le decía, oigan, hagan todo lo que los fariseos les dicen, pero no hagan como ellos viven, no vivan como ellos. Número dos, Jesucristo demostró quién era por su poder, hermano, y por su amor incondicional.
Él sanó todo tipo de enfermedades, todo tipo de enfermedades. Levantó paralíticos, dio vista a ciegos de nacimiento, hizo oír a sordos, hablar a los mudos, limpió a los leprosos desahuciados, restaurando, hermano, escúchame bien, un leproso se le cae la carne a pedazos, por eso se tienen que vendar todo su cuerpo para que eviten que se esté cayendo su carne podrida. Es una enfermedad horrible. Bueno, Él restauró los pedazos de su carne que habían perdido por la enfermedad, dejándoles la piel como nueva, sin manchas y sin cicatrices, hermano. Número 3, por sus impactantes e increíbles milagros, Jesucristo demostró quién era. Porque Jesús nuestro Señor, aleluya, sanó desde una fiebre de la suegra de Pedro, una enfermedad como una infección leve, hasta levantar de la muerte a las personas, devolverles la vida a personas muertas de por lo menos un día de muertas que iban camino al cementerio a punto de ser sepultadas, y el Señor detiene el féretro y levanta a ese joven, hasta llegar a darle vida, hermano, a una persona que tenía 4 días de muerto. ¿Tienes idea de lo que eso significa médicamente? A tan solo unos minutos de una persona cuando muere, tan solo a unos minutos comienza a descomponerse todos sus órganos. A las horas entra en estado de putrefacción. Eso si no lo metes en un congelador, ¿verdad? Si no metes a un cadáver en un congelador, a las pocas horas ya comienza a entrar en estado de putrefacción. No, después de un día, no hay ningún órgano que sirva para nada. La sangre se descompone, todo colapsa, hermano. Una resurrección, escúchame bien, es una recreación total del cuerpo entero de una persona. Es una recreación de todos los órganos y de todos sus sistemas. Pero hermano, ¿qué tan difícil podía ser eso para el autor de la vida? ¿Qué tan difícil podía ser eso para el verdadero Dios que nos hizo y que nos formó, dice la Escritura? ¿No podía Él recrear un páncreas, un estómago, un hígado y darle vida a su sangre? Claro que sí. La Biblia nos revela, hermanos, escucha este versículo tan poderoso. La Biblia nos revela que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y luego dice el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, otra vez, el resplandor de su gloria y ¿qué? La imagen misma de su sustancia, y por si fuera poco, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aleluya. Hermano, ¿te has preguntado alguna vez la cosa más básica como un átomo? Los que ya han estudiado un poquito saben que el átomo se compone principalmente, ¿verdad?, de protones y electrones, sin entrar en las partículas subatómicas, ¿verdad? ¿Los electrones son de qué carga? A ver, los que saben, ¿qué carga son los electrones? Negativa. Pero hay una ley en la electricidad, hay una ley en la física que cargas idénticas, ¿qué les pasa a cargas idénticas? Se repelen. ¿Y por qué los electrones no salen disparados? Y los protones están en el núcleo y todos son cargas ¿qué? Positivas. Pero si la ley dice que las cargas positivas se repelen y las cargas opuestas se atraen, ¿qué es lo que mantiene al átomo? ¿Ah? Hay neutrones también. Los neutrones no tienen carga. ¿Qué es lo que mantiene al átomo unido? Y por eso se necesita una superreacción para hacer una fisión nuclear. Y cuando eso sucede, dice que hay tanta energía que esas son las explosiones atómicas. ¿Cómo puede ser que en un átomo haya tanta energía? ¿Sabes cuál es esa energía? La energía del poder
de la palabra del Hijo que sustenta todas las cosas. Por eso ese átomo forma moléculas y esas moléculas forman compuestos, forman organismos, forman células, forman organismos, forman todo lo que ves. Todo lo que ves está sustentado y permanece unido. La palabra sustentado aquí en el original significa pegado, unido, lo que mantiene, lo que hace que yo no me desbarate, ¿verdad? Lo que hace que el agua, cuando la eches, forme una sola cosa y llene todo lo que tengas. ¿Qué es lo que hace eso? ¿Sabes qué? El Hijo de Dios. 4. Jesucristo demostró su divinidad cuando con una sola palabra de su poder, hermano, cuando con una palabra no solo sanó a distancia a un siervo del centurión, ¿te acuerdas? A distancia, sino que con una palabra ordenó a una tempestad, a un mar embravecido, a un viento huracanado que se calmara, que se aquietara. Inmediatamente las nubes, el viento y el mar le obedecieron. Y dice la Escritura que se hizo grande bonanza. Describen con total asombro los testigos presenciales de lo ocurrido. Los testigos presenciales escribieron: inmediatamente se hizo una grande bonanza, de una clase de tempestad, hermano, que les llevó a creer que experimentaron. ¿Sabes, hermano? Experimentados pescadores dijeron: ahora sí ya nos morimos. Gente que había vivido toda su vida en tormentas, en esto, en aquello, en vientos, ya estaban acostumbrados, pero cuando vieron esa tempestad dijeron: ahora sí nos cargó el payaso, ¿verdad? Ahora sí nos morimos, ahora sí nos fue mal. Así dijeron, pensaban que iban a morir. De una tempestad en la que experimentados pescadores dijeron que pensaban que iban a morir, en segundos convertirse en una albercota grandota y con el sol saliendo, casi casi con un coco en la mano derecha y otro en la mano izquierda. Cuando estos hombres contemplaron lo que había ocurrido, dijeron lo que cualquier ser humano hubiera dicho en ese momento, lo que cualquier persona de este planeta hubiera dicho: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y dice la Escritura que se maravillaron, y no solo eso, temieron con gran temor. Yo creo que ahí temblaron más de lo que vieron que de las olas tan impactantes que de veras le bajan a uno los calcetines a cualquiera, ¿verdad? El mar verdaderamente impone. Hasta el más bravo de los bravos, cuando ve la tempestad y está en medio de una tempestad, la valentía se va muy, muy lejos. Y sin embargo, ellos temblaban más, escúchame bien, de ver quién era ese tipo. ¿Qué clase de persona es esta que aún los vientos y el mar le obedecen? No estamos hablando de un loco merolico. No estamos hablando de un mago, de un hechicero. Ni siquiera estamos hablando del mejor y más moderno ilusionista. Ni de un brujo con poderes diabólicos impresionantes. No. Estamos hablando de Dios manifestado en carne, del verbo de Dios por el cual todas las cosas fueron hechas, y sin Él, dice la Escritura, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De ese verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y no solo nos visitó, no vino a visitarnos, sino que vimos su gloria como del unigénito de Dios. Y no solo eso, sino que a pesar de ser un Dios encarnado poderoso, estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Escúchame bien, Jesús nunca hizo alarde de su poder. Nunca presumió de sus milagros, ni hizo que los demás publicaran sus hazañas. Al contrario, ¿qué les decía? Cállense, no le digan a nadie. Discreción, por favor, decía el Señor. Cállense, no le cuenten a nadie. Les pedía que no le dijeran a nadie. Cuando los retaron, hermano, llegaron los fariseos y de plano dijeron: ya estuvo, queremos creer en ti, pero haznos una señal, haznos un milagrito para que creamos. Cuando los retaron, pudiendo haber hecho lo que se le antojara, el Señor simplemente los ignoró y nunca aprovechó la oportunidad de hacer alarde, de presumir
como hacen alarde todos los que dicen poseer algún poder o algún don o alguna capacidad. Hermano, escúchame bien, la mayoría de los verdaderos discípulos creyó en Jesús por las palabras de vida. Cuando Jesús les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Pedro dice, ¿a quién iremos? No dijo, ¿a quién iremos para que nos sane? No dijo, ¿a quién iremos para que calme la tempestad ahorita que viene el ARK? ¿A quién iremos? Él dijo, no, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? La manifestación de su misericordia, su inmenso amor, el amor incondicional, la compasión que mostraba, eso es lo que hizo que la gente creyera en Él, porque perdonó sus muchos pecados. Hemos estado viendo algunos ejemplos de arrepentimiento, y cuando miras a los hombres y a las mujeres que recibieron de Jesús mismo el perdón de sus pecados, wow, hermano, ¿sabes lo que es escuchar de la boca misma de Jesús? Tus pecados te son perdonados. Vete en paz. Tu fe te ha salvado. Imagínate escuchar de los mismos labios de Jesús mirándote a los ojos diciéndote, ponle tu nombre. Daisy, tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Alejandro, tus pecados te son perdonados. Oye, hermano, ahí sí se fue la luz. Ve en paz. Ahora sí que sería, como dice el comentarista ese de fútbol, uf, uf y recontra uf, dice el perro Bermúdez. Se va la luz. Ellos creyeron en Él por el interés, por el cariño, el consuelo que prodigaba Jesús, más que por sus asombrosas sanidades y milagros. Número 5, hermano. Jesucristo demostró que era el Hijo de Dios, que era Dios manifestado en carne, cuando después de haber sido torturado, desfigurado, desollado vivo, se ha partido en pedazos su carne a latigazos con las puntas de metal filoso. Después de haber sido crucificado, clavado de pies y de manos, de haber derramado toda su sangre, después de que los soldados comprobaron su muerte al ser atravesado por una lanza directamente en su corazón, y después de pasar 3 días, al tercer día de estar muerto y sepultado, un ángel del Señor remueve la enorme piedra de su sepulcro delante de la guardia de los soldados romanos, los cuales quedan paralizados en garrotes ahí. Y Jesús se levanta con poder de su tumba, se quita los vendajes. No solo eso, sino como es una persona educada y fina, se quita el sudario, dice la Biblia, lo dobla y lo deja acomodado, no como tu cuartote que dejas todo patas para arriba, joven. Jesús se levanta y le demuestra a todo el mundo, mostrándose resucitado. Dice la Biblia que a más de 500 testigos a la vez, a más de 500 testigos a la vez, más sus discípulos, más los estos, más allá. Y a los pocos días, frente a sus fieles discípulos, se eleva, asciende a los cielos delante de sus ojos y les dice que les va a mandar el Espíritu Santo. Envía a los pocos días el Espíritu Santo prometido, transforma la vida de 120 personas, y esas 120 personas cambiaron y dieron todo por el Evangelio. Y entonces se reescribe la historia antes de Cristo y después de Cristo. O sea que no puedes solo creer que existió. ¿O crees que es el Hijo de Dios, que era Dios manifestado en carne? ¿O crees que era un extraterrestre con poderes? ¿O crees que era el loco más loco que ha pisado este planeta? ¿O crees que todo lo que dijo era verdad y todo lo que prometió va a suceder? ¿Qué dijimos que era creer? Tener por cierto y creer que alguien era veraz. Eso es creer, dice el diccionario. Ya vimos que una de las acepciones de creer es tener a alguien por veraz. Así que
Creer en Jesús en primer lugar significa creer que lo que Él dijo de sí mismo, del Padre, del Evangelio, de nuestro futuro, es verdad. De hecho, Él es el único que dijo que para llegar al cielo prometido, que todo el mundo quiere ir al cielo, para ser salvo, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pero en segundo lugar, creer en Jesús significa poner toda tu fe en Él. Repito, creer en Jesús significa poner toda tu fe en Él. Él dijo en una ocasión que no se turbe vuestro corazón, que no pierdas la paz. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Hay gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero ese Jesús no sé. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En otras palabras, pongan su fe en mí. Así como la ponen en Dios Padre, pónganla en mí. ¿Y qué es la fe, mi hermano? La fe es confianza en una persona. En pocas palabras, en palabras muy sencillas. No quiero entrar a la definición bíblica de fe. Esa ya te la sabes de memoria, pero tal vez no la entiendes. En palabras simples, fe es confianza. Tener fe en Dios es poner tu confianza en Él. Tener fe en Jesús es depositar toda tu confianza en Él, en sus promesas, en sus enseñanzas, en sus mandamientos. Toda tu confianza en lo que Él fue para toda la humanidad. ¿Y qué fue Jesús? ¿Qué cosa fue para toda la humanidad? Claro, Él fue el Cordero limpio, el completamente perfecto Cordero, ofrecido a Dios en sacrificio, o sea, en holocausto. Él fue la única ofrenda que Dios aceptó. Escúchame bien, Él fue y es la única ofrenda que Dios aceptó. El único pago que satisfizo la justicia de Dios para que todo aquel que cree, que pone su confianza en Él, en Jesucristo, obtenga ¿qué cosa? El perdón de sus pecados y como consecuencia no sea lanzado al lago que arde con fuego y azufre, sino que sea salvo. Eso es lo que necesitas creer. Por eso Cristo dijo, arrepiéntete y cree en el Evangelio. La palabra declara en Romanos 3:25 que hablando de Jesús dice, a quien Dios puso como sacrificio de expiación, o sea, perdón de pecados, ¿por medio de qué cosa? De la fe en su sangre. ¿Qué es eso? ¿Por qué tengo que tener fe en su sangre? Porque solamente la sangre de Cristo fue lo único que Dios aceptó verdaderamente para de una vez por todas borrar tu pecado y borrar mi pecado. Si yo no tengo fe en su sangre, entonces yo no creo en Jesús. Toda nuestra salvación depende de creer, pues somos salvos, dice la Escritura, por medio de la fe. Ahora, vamos a encontrar personas que nos dicen, es que yo no tengo fe. Es que yo, la verdad, yo nací sin fe. Yo no tengo fe. ¿Cómo le hago para tener fe? Me dicen algunos. ¿Y sabes lo que dice la Biblia, hermano? Que pensemos con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió ¿a quién? A cada uno. No, no es cierto, pastor, yo no tengo fe. No, todos tenemos una medida de fe. Escúchame bien, todos nosotros usamos nuestra fe en infinidad de cosas y en infinidad de personas. No entendemos ni papa de cómo funcionan las cosas. Un auto, un celular, un paracaídas, un banco, pero ponemos nuestra fe en ellos. No hemos comprobado, no hemos visto los átomos todavía, pero ponemos nuestra fe en las reacciones químicas. Hermano, ponemos la fe en las medicinas, por eso te la tomas, ¿verdad? Y tú no sabes ni cómo esa medicina entra en tu torrente y qué clase de cosas va a hacer química y físicamente para curarte. Pero a ti no te importa, no quieres saber los detalles, solamente dices, creo en esta medicina y me la tomo. No digas que no tienes fe. No vemos el aire ni su composición, pero lo respiramos.
Confiamos en personas, wow, y luego ¿qué personas? En personas corruptas. A veces la gente confía en personas imperfectas, en ignorantes, en totalmente endemoniados, hermano, como el dictador que mandó ayer quemar las medicinas y todas las provisiones que venían hacia él, de su pueblo necesitado, con desesperación estaba necesitando. Y le dijo a sus soldados, así salió en las noticias, un soldado que de plano ya no aguantó y dijo la verdad, nos dijo que masacráramos a todo aquel que se pusiera enfrente de donde sea. No le importa matar a su propia gente. Y miles de personas ponen su confianza en esa persona. Y mientras estaban matando por un lado, del otro lado en la capital, en Caracas, estaban haciendo una fiesta y el tipo bailando y bien contento, burlándose de todo el mundo. Y la gente pone su confianza en ese tipo de personas, o sea, ponen su fe en él. No me digas que no hay fe. La gente sí tiene fe. La gente sí cree. Lo que necesitan es tomar esa fe y poner su fe en la persona correcta y en el evangelio para ser salvas. Amén. ¿Cómo dice la escritura? ¿Cómo dice el evangelio? Mira conmigo cómo dice Juan 3:14. Cristo dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Se acuerdan? Moisés y Aarón pusieron en un palo, en una asta de madera, una escultura de la serpiente de bronce, para que cuando los que estaban siendo mordidos por las serpientes voltearan a ver esa serpiente en alto y entonces fueran salvados. Entonces Cristo dijo: miren, así como Moisés lo hizo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él, ¿qué cosa? Que en él cree. Para que todo aquel que en él, no se me adelante, dice, no se pierda, no, todavía no vamos a ir. Para que todo aquel que en él cree, el que cree, no se pierda. ¿Y qué significa perderse? Me gustan más otras traducciones donde dice que no perezca. Porque gente dice, que no se pierda. ¿Quién sabe qué significa? Que no te pierdas, que no te mueras, que no perezcas en el infierno, en el lago de fuego, mas en cambio tengas vida eterna. Y entonces viene: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo dio Dios a su Hijo? ¿Para qué lo dio? No lo dio como un regalo. Ahí te envío un amigo que te acompañe. Dio Dios a su Hijo para morir, para ser sacrificado, para ser despedazado vivo y para que toda su sangre fuera derramada, porque Él tenía que ser el sacrificio perfecto. Él era el sacrificio perfecto. Entonces dio a su Hijo único, el unigénito. No tiene Dios más hijos, ni 3 hijos, ni 4 hijos, ni 5 hijos. Tiene un solo Hijo, el Hijo de Dios, para que todo aquel, esto es para todos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, otra vez no perezca, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree. Fíjate cómo está escrita el verbo. Algunos no se han dado cuenta, pero no dice para que todo aquel que en él crea. Yo lo hubiera puesto así, ¿no? Para que todo aquel que en él crea. No, está en presente. Para el que todo aquel que en él cree y sigue creyendo, y pasado mañana sigue creyendo, y viene la crisis y sigue creyendo, y viene la persecución y sigue creyendo. No aquel que creyó una vez y dejó que su fe se enfriara y dejó que su cristianismo se disolviera, se diluyera. Aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Y sigue diciendo el Señor Jesús, no se detuvo ahí. Dijo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él no vino con látigo, Él no vino con piedras, Él no vino con metralleta. Él vino con amor. Él vino enviado por el Padre, no a condenarte. Ya estabas condenado. No necesitábamos que nos condenaran, ya estábamos condenados. Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora aquí viene, atención, estamos hablando de creer, ¿no? El que en Él cree, el que en Él pone su fe, traducción, el que en Él pone toda su confianza, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. A ver, déjame explicarte esto. Todos ya habíamos sido condenados.
no hay justo ni aun uno. Todos pecamos, todos nos desviamos, todos nos descarriamos. No hay justo ni uno solo. La condena justa de nuestro Dios, que es bueno, pero también es el juez más justo, Él determinó condenados. O sea que ya estamos condenados. Por eso dice, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado. Ya estábamos condenados, ya estamos condenados. La cuestión no es si vamos a condenarnos, ya estamos condenados. La cuestión es, ¿vas a creer para no ser condenado? Porque no han creído, dice. ¿Por qué estamos condenados? Porque no hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ay, pastor, ya le dije que yo sí creo en Jesús, yo creo que Jesús existió. Ese tipo de creencia no te salva. Ese tipo de creer no te salva. ¿Y cuál es la condenación, hermano? La de siempre. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿cómo? Malas. Nadie se va a ir al infierno porque Dios lo mande. Todos se van a ir por decisión propia. Yo prefiero seguir en la oscuridad. Dicen algunos, yo prefiero seguir haciendo lo que se me da la gana. Y por eso Cristo les dijo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no perezca, sino que tenga vida eterna. Ahora, esto es el Evangelio. El mandamiento es arrepiéntete y cree en el Evangelio. Bueno, este es el Evangelio. Una persona demuestra su fe cuando se arrepiente y comienza a obedecer los demás mandamientos de Cristo Jesús. Repito esta frase. Una persona demuestra que tiene fe cuando se arrepiente. O sea, ya creyó, ya Dios traspasó tu corazón con las palabras de la palabra de Dios. Ya te diste cuenta que Jesús no es cualquier persona. Ya te diste cuenta que o lo rechazas completamente o lo aceptas completamente, porque Jesús no es cualquier profetita. Entonces, si tienes fe, arrepiéntete y comienza a vivir una vida conforme a los mandamientos de Dios. Porque yo me pregunto, ¿cómo es posible que una persona diga, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Y qué vas a hacer? Hay gente que dice, sí, yo sé que Jesús es real, pero no le voy a dar todo. Me voy a quedar, o sea, no me entrego porque Él lo pide todo, así que yo no quiero, así que ahí nos vemos. Sabiendo quién es Jesús y sabiendo que lo pide todo, decide una persona decir, no, quiero seguir en mis pecados. Pero ¿sabes? Los que creemos, es maravilloso cuando pones tu fe en Cristo el Señor. Mira lo que dice la Escritura. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, como te digo, es maravilloso creer en Jesús, pero es aterrador cuando rehusas creer en Él. ¿Por qué? Porque con Jesús no puede ser neutral. Con Jesús no puede ser neutral. O lo odias o lo amas. Porque dice que entonces la ira de Dios está sobre ti. Eso es lo que no dice la gente cuando predica. Eso es lo que los predicadores tratan de no decir para que no se espante las personas. ¿Cómo les voy a decir que la ira de Dios está sobre ellos? Es que si no los espantan, dices hermano. No, yo no predico así. Yo predico un evangelio que no esté tan pesado, o sea, como las cervezas, ¿verdad? Ahora las cervezas son light, para que no te caigan mal. Porque está muy pesada la cerveza, entonces te la hacen light. Y el evangelio también lo hemos hecho light, para que todos vengan, para que se llene la congre. Pero la Biblia dice que si yo no te predico la verdad, un día vas a experimentar algo que yo no sé ni cómo describirlo. La ira de Dios, no de cualquier persona, de aquel que puede destruir la tierra así
con un chasquido de dedos. Aquel que es todopoderoso, este planetita es una murita tan chiquita en todo el universo. Es de los planetas más pequeños que existen en el universo. Y de ese planetita Dios tuvo misericordia. Pero dice la Biblia, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer. Es que hay gente que va a rehusar creer, pero gloria a Dios por tu vida. Gloria a Dios por aquellos que creen. Y vamos a terminar viendo las bendiciones de creer. ¿Qué bendiciones dice la Escritura que tienes por creer? Pues la primera, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo nada más voy a tomar, son tantas que no alcanzaría una predicación. Solo tomé las del apóstol Juan, ¿ok? No tomé ni a Mateo, ni a Marcos, ni a Lucas, solo tomé al apóstol Juan. En Juan 6:47 dice que tienes vida eterna. En Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, cree a Dios que me envió, tiene vida eterna. Y lo más lindo, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bendito sea el Señor. Eso es lo que la Escritura promete a los que ponen su confianza en Jesucristo. Dice Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿De qué está hablando? De satisfacción, hermano. Yo te puedo dar como testimonio que yo era una persona insatisfecha. Nada me llenaba. Hasta que conocí a Jesús y Él me llenó, Él satisfizo, Él contestó las preguntas, Él fue todo para mí, no necesito nada más. Él es el que sacia mi sed, me hace sentir satisfecho. 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿se acuerdan de la serpiente, verdad? Cuando es levantada, cuando volteaban a ver esa serpiente de bronce y creían en esa serpiente y lo que obedecían el mandato de Moisés y de Aarón, eran salvos, y las mordeduras de las víboras no los mataban. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo, dice la Escritura, le resucitaré en el día postrero. Es una promesa de vida, de resurrección, porque aquel que se levantó de los muertos no quiere que tú también quedes entre los muertos. Él te va a resucitar si tú hoy crees en Jesús. Juan 20:29, Jesús les dijo, Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque alguien me dirá, pero si yo no he visto a Jesús. Ellos lo dijeron porque ellos sí vieron a Jesús, pero yo nunca he visto a Jesús. Y por eso Cristo dice, bienaventurado aquellos que sin ver, Tomasito, creyeron. Porque Tomás, que sí había visto a Jesús, Tomás, que sí había visto los milagros de Jesús, Tomás, que estuvo en esa barca cuando se estaban hundiendo y calmó la tempestad, ¿qué creen? Dijo, no voy a creer hasta que meta mi dedo en sus llagas, hasta que meta mi mano en su costado donde lo traspasó la lanza, entonces voy a creer. Nada de que resucitó, me están engañando todos. Cuando le tocan la espalda y le dicen, Tomás, mete tu mano aquí, métete tu mano aquí. Ahora sí vas a creer. Ay, Tomás se desmayó casi. Sí, Señor, lo que tú digas, mi Señor y mi Dios, le dijo Tomás. Dice, Tomás, ¿porque me viste? ¿Creíste? ¿Porque me tocaste? ¿Creíste? Bienaventurados los que no lo vieron y creyeron. Aleluya. Yo soy bienaventurado, ¿y tú? Juan 11:25 les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, como dice la Escritura, wow, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto hablaba del Espíritu Santo que íbamos a recibir. Hermano, qué maravilloso. Nosotros queremos estar orando y ayunando, se me olvidó decirles, para ser llenos del Espíritu Santo. No solo queremos que tú recibas a Cristo, no solo queremos que te bautices en agua, deseamos con todo el corazón que el Señor haga brotar de tu interior ríos de agua viva. Mira, hermano, no está por aquí mi esposa, no sé por dónde está, pero su testimonio es impresionante. Le voy a pedir también que la semana nos los dé con más detalles, la próxima semana, que vamos a hablar del bautismo. Pero ¿sabes una cosa?
Qué impresionante. En un solo día, mi esposa ya se había convertido, tenía menos de un mes en la congregación, llegaron los bautismos, la invitaron y todo el día, un sábado, llegó, se bautizó. Al salir del bautismo empezó a manifestarse todos los demonios, se engarrotó toda horrible ahí en el piso y empezaron a reprender los demonios, empezaron a hacer todos los demonios que habían visto en su vida. Fue liberada y a los pocos minutos le hablaron del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, y fue llena del Espíritu Santo. En un solo día fue salva, fue bautizada, fue liberada de demonios y llena del Espíritu Santo. Y dije, wow, ven, qué afortunada eres, le dije. Si yo no sabía ni qué era eso, yo no sabía ni qué me estaba pasando. Las personas oraban, yo estaba ahí, si tú oías, sí, oía todo, dice, pero yo no podía moverme, estaba engarrotada, horrible. Y cuando salí de las aguas del bautismo, ¿y qué pasó cuando te bautizaste? No, hombre, fue increíble cuando yo me bauticé. Yo le estaba entregando todo mi corazón al Señor, pero apenas salí del bautismo y empecé a sentir algo horrible y me caí, dice, y empezaron a reprender los demonios. Bueno, al rato fue llena del Espíritu Santo. Imagínate cómo llegó esta muchacha de 21 años a su hogar ese día. ¿Cómo llegó? Pero ella solo tuvo que hacer una sola cosa. Repita conmigo, ¿cuál? Creer. Creer. El que cree en mí, de cierto os digo, el que en mí cree, esta es de mis favoritas. Las obras que yo hago, él las hará también. Y aún porque yo voy al Padre. Y híjole, yo digo, Señor, yo quiero vivir. ¿No quieres vivir ese versículo? ¿No te gustaría que de repente así nos paráramos en la playa, los cristianos, dijéramos, ¿sabes qué, río atmosférico? Para luego es tarde, sáquese de aquí. Jesús nunca hizo eso. Calmó una tempestad en un lago, pero no un río atmosférico en todo un estado. Pero no dice la Biblia que aún mayores. Pero ¿qué se necesita, hermano? Creer, poner toda tu confianza, toda tu seguridad en el poder de aquel que dijo, mayores cosas que yo haréis. Y terminamos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cómo sabes que eres una nueva criatura? Porque crees que Jesús es el enviado, el ungido de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice primera de Juan 5:5. Digo que nada más tomé a Juan en los evangelios y en sus cartas. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo de Dios. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Se acuerdan cuando fue bautizado y los cielos se abren y todos los que estaban oyeron una voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia? Dios dando testimonio de su Hijo. Y los que estaban ahí dijeron: ¡ay, qué pasó!, ¿verdad? A ver, se abrieron los cielos cuando fue bautizado Confucio, porque también Confucio bautizaba, o el Dalai Lama, o cualquier otro de los líderes religiosos. Se abrieron los cielos y una voz dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. No. Y por eso creyeron, y por eso los discípulos de Juan dijeron: no, gracias Juan, nos vamos con el mero mero. Y Juan: sí, adelante, yo ya terminé. A él es al que tienen que seguir. A él es al que tienen que seguir. Y me encanta cómo termina el evangelio de Juan, hermano. Escucha, y con esto terminamos. El evangelio de Juan dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, muchas, las cuales, dice, no están escritas en este libro, pero estas, las que sí están escritas en este libro, se han escrito para que ¿qué? Para que creáis que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, dilo fuerte, para que creyendo
tengamos vida en su nombre. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Ponte de pie en el nombre de Jesús y deja que el Señor y su presencia te invadan, y comienza a poner tu fe en el Señor. Es una decisión que tú debes de poner. No puedo creer por ti, yo no puedo creer por ti, yo no puedo confiar en Dios por ti. Tú tienes una fe, tú tienes una confianza. Dios te ha hablado, Dios te está tocando, y si tú crees ahora en el Hijo de Dios, tú te vas a arrepentir y tú te vas a bautizar y tú vas a testificar y tú vas a hacer todo lo que tu Señor te dijo que hicieras, porque vas a confiar que esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Ora conmigo, alaba al Señor, dile: Señor, tú eres Dios exaltado. Si el Hijo fuere levantado, dice la Escritura, a todos atraerá a sí mismo. Oramos para que estos 21 días levantemos a Cristo en la iglesia, levantemos a Cristo en nuestro hogar, levantemos a Cristo en nuestros lugares de trabajo, y todos sean atraídos. Porque si viene este juicio para California, ¿cuántos morirán sin Cristo? ¿Cuántos se irán de esta vida sin haber creído? ¿Y cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si nadie es enviado? Oh, hermano, tú has sido enviado por el Espíritu de Dios. Tú creíste en Jesús, lleva tu fe, lleva el evangelio. Dile a las personas que se arrepientan, porque la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Dile que el amor de Dios envió a su Hijo para ser sacrificado. Dile que Jesús es el Cordero perfecto, que su sangre fue aceptada por Dios, y que si tú pones tu fe en Jesús, todos tus pecados serán perdonados y serás hecho un hijo de Dios y serás convertido en una nueva criatura. Dile a las personas que Dios las ama porque envió a su único Hijo, que pongan su fe, que pongan su confianza, que se arrepientan de su vida lejos de Dios, su vida pecaminosa, y llévalos, condúcelos, dirígelos, preséntalos delante del Padre. Tú eres un instrumento de Dios para que la gente crea, pero tú tienes que levantar tu fe. Levanta tu fe. Tú no has creído en cualquier persona, has creído en el Todopoderoso, has creído en el Dios que hizo los cielos y la tierra, aquel que seguirá haciendo milagros y maravillas. No dejes que tu fe flaquee, no dejes que tu fe se baje. Nueva generación en Cristo, levanta tu fe, levanta tu corazón en el nombre de Jesús y cree y demuestra tu fe obedeciendo sus mandamientos, y demuestra tu fe cambiando tu vida, arrepintiéndote de tu vida, esa vida doble que tú llevas, la que tus papás no conocen, la que tus familiares no saben. Abandónala y ven a Cristo, que Él es el único que puede llenar tu vida de satisfacción y de paz, vida eterna para ti hoy, Señor. Gloria a ti, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Levanta tus dos manos y dile: Señor, creo en ti, creo en ti. ¿Te animarías a decir: Señor, yo creo en ti? Yo creo en ti. Si tú le dices hoy: yo creo en ti, pero yo no puedo hacerlo, tú tienes que hacerlo. ¿En quién vas a poner tu confianza? ¿En quién vas a depender? ¿De quién estás pensando que va a llenar tu vida de satisfacción, de alegría, de gozo? No subas por la escalera equivocada, porque cuando subes por la escalera equivocada encontrarás que apoyaste la escalera en un muro falso. No encontrarás nada. Después de tanto esfuerzo quedarás defraudado, pero nadie ha sido defraudado al poner su mirada, su vista, su fe en el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Si tú y yo miramos a Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de tu fe, hoy se ha predicado su palabra y ha venido fe en tu corazón. No desaproveches esta oportunidad de que tu corazón está siendo bombardeado por las palabras de vida, por las palabras del Señor. Así que si oyes hoy su voz, dice la Escritura, no endurezcas tu corazón. Ablanda tu corazón y dile: Señor, creo en ti, me arrepiento, Señor. Recíbeme como tu hijo, recíbeme como tu hija, Señor. Quiero ser tu hijo, quiero ser una hija de Dios. Quiero comprobar tus misericordias, quiero disfrutar, Señor, de tus maravillas. Quiero caminar contigo, Señor. Bautízame con tu Espíritu Santo, lléname de tu Santo Espíritu. Satúrame, Señor, con tu Espíritu.
Libérame de toda opresión diabólica en mi vida. Libérame de todo lo que me estorba. Libérame de mis ataduras, Señor. Libérame de mi pasado, Señor. Yo te he entregado mi pasado. Que el enemigo no tome ventaja de mis debilidades. En el nombre de Jesús me fortalezco en Jesucristo y en el poder de su fuerza. Dile: Señor, tú eres todo para mí. Confiésale tu fe al Señor. Declárale a Él lo que Él es para ti. Él es tu corona. Él es tu mediador. Él es la sombra a tu mano derecha. Él es aquel que está junto a ti todos los días de tu vida. El que dijo: no os dejaré huérfanos, enviaré un consolador. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué me importa si tiembla en esta tierra? ¿Qué me importa si es anegada esta región, Señor, por las aguas? ¿Qué me importa si yo te tengo a ti, Señor? ¿Qué me importa si tú eres mi Dios, Señor? Tú sabrás multiplicar mi alacena. Tú sabrás multiplicar mis finanzas. Tú sabrás darme un techo. Me librarás, Señor. Me saciarás de larga vida, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu precioso nombre. Gloria a ti, Señor Jesús. Te amo, Padre. Te amo, Señor. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Aleluya. Regocíjate, mi hermano. Regocíjate en el Señor. Dale una ofrenda de aplauso al Rey. Vamos a disponernos para pasar a la convivencia, hermanos.